En la vasta extensión del gélido desierto siberiano, donde vientos ancestrales traen susurros de tiempos olvidados, los cazadores indígenas han transmitido historias inexplicables. No se trata de mero folclore ni de cuentos de fogata, nacidos de la superstición. Son testimonios, relatos coherentes y detallados que abarcan generaciones, de algo extraordinario que descendió del cielo ártico. Los Evenks la llaman Agdi, la serpiente celestial. Los tramperos rusos la documentaron como el gran gusano del norte. Los nómadas mongoles hablaban de Luz, el dragón que duerme bajo el hielo y se eleva sobre las nubes. Pero lo que conecta a estas culturas dispares a lo largo de miles de kilómetros de tundra no es solo una mitología compartida, sino también un terror compartido. Durante más de 3 siglos, cazadores, tramperos y exploradores han reportado encuentros con una enorme criatura serpenteante que aparece sin previo aviso entre las nubes de tormenta, dejando tras de sí evidencias que los científicos luchan por explicar. Esta noche nos adentramos en el misterio que ha acechado los cielos de Siberia. Corría el año 1672 cuando el comerciante de pieles ruso Alexei Volkov documentó por primera vez lo que se convertiría en uno de los misterios más perdurables de Siberia. En su diario desgastado, descubierto siglos después en los archivos de Tobolsk, Volkov describió un encuentro que sentaría las bases para cientos de testimonios similares posteriores. El cielo se oscureció como el hierro, aunque no se avecinaba tormenta, escribió Volkov en antiguo eslavo eclesiástico. De las densas nubes emergió una criatura de una longitud imposible, 30, quizá 40 sasens de la cabeza a la cola. Su cuerpo ondulaba como un gran río en el cielo, cubierto de escamas que reflejaban la luz de nuestro fuego incluso desde esa distancia. El sonido que emitía era como el viento en un cañón, pero sentíamos su aliento en nuestros rostros. El relato de Volkov podría haber sido descartado como la alucinación de un hombre que había pasado demasiado tiempo en la naturaleza, pero su descripción contenía detalles que resurgirían con inquietante consistencia en futuros encuentros. Las escamas metálicas, el patrón de vuelo ondulante, el distintivo sonido respiratorio, y lo más importante, la aparente capacidad de la criatura para aparecer y desaparecer entre las nubes. Sin embargo, el pueblo indígena Evenk ya documentaba encuentros con la serpiente celestial mucho antes de que los comerciantes rusos llegaran a Siberia. Las tradiciones orales transmitidas a través de linajes chamánicos hablan de Agni como algo que no es puramente físico ni espiritual, sino algo que existe en el espacio liminal entre mundos. El anciano Dmitry Boyakovsky, entrevistado por etnógrafos soviéticos en 1954, describió el encuentro de su abuelo en la década de 1840. Mi abuelo estaba cazando caribúes cerca del lago Baikal cuando el cielo se tiñó de sangre vieja, relató Boyakovsky. Dijo que la criatura apareció primero como una sombra entre las nubes, luego descendió hasta estar lo suficientemente cerca como para ver escamas individuales a lo largo de su enorme cuerpo. Cada escama era del tamaño de la piel de un castor, dijo, y parecían cambiar de color como la aurora boreal. Pero lo que más lo aterrorizó fue la inteligencia que vio en sus ojos, antiguos, calculadores, conscientes. Estos primeros relatos establecieron patrones que los investigadores modernos consideran particularmente convincentes. La serpiente celestial aparecía constantemente durante condiciones atmosféricas específicas, densa nubosidad, tormentas eléctricas o periodos de presión barométrica inusual. Los testigos describieron su movimiento como diferente al de cualquier criatura voladora conocida. Ni el aleteo de las aves ni el vuelo estacionario de los insectos, sino un movimiento fluido y nadador a través del aire. La doctora Yekaterina Volkov, folclorista de la Universidad Estatal de Moscú y descendiente del cronista original, ha dedicado décadas a catalogar estos relatos históricos. Su investigación revela una sorprendente coherencia a través de las barreras culturales y lingüísticas. Cuando se eliminan las interpretaciones culturales y se centran en los detalles observacionales, explica, se observa una notable coincidencia sobre las características físicas, los patrones de comportamiento y las condiciones ambientales asociadas con los avistamientos. La distribución geográfica de los avistamientos históricos sigue un patrón distintivo en el norte de Siberia, desde los montes Urales hacia el este hasta el mar de Ojotsk. Este corredor, que sigue aproximadamente el círculo polar ártico, abarca algunos de los terrenos más remotos e inhóspitos del planeta. También es una zona donde los fenómenos atmosféricos siguen siendo poco conocidos, donde las anomalías magnéticas son comunes y donde la frontera entre la Tierra y el cielo parece, de alguna manera, más permeable.
En 1798, la primera expedición científica europea que investigó estos informes fue dirigida por Johann Friedrich Gmelin, protegido del naturalista alemán Georg Wilhelm Steyer. Sus notas de expedición, conservadas en la Academia Rusa de Ciencias, detallan entrevistas con más de 60 testigos de 17 comunidades indígenas. El enfoque sistemático de Gmelin reveló que los avistamientos se concentraban en torno a accidentes geográficos específicos, lagos profundos, montañas ricas en minerales y zonas de actividad sísmica conocida. Los testimonios muestran una coherencia que trasciende las fronteras culturales, escribió Gmelin. Ya sean evencos, yakutos o rusos, los testigos describen la apariencia, el comportamiento y las preferencias ambientales de la criatura con notable uniformidad. Esto sugiere una ilusión compartida de inalcanzable alcance o encuentros con un fenómeno que escapa a nuestra comprensión actual. Lo que hizo que estos relatos históricos fueran particularmente convincentes fue su detallada descripción de la interacción de la criatura con su entorno. Los testigos informaron constantemente que la presencia de la serpiente celestial fue precedida por un comportamiento animal inusual. Aves que enmudecieron, renos que se agitaron y perros de trineo que se negaron a avanzar. Los efectos electromagnéticos fueron igualmente constantes. Las agujas de las brújulas girando descontroladamente, la aurora apareciendo en colores y patrones inusuales, y un distintivo sabor metálico en el aire. El comportamiento de la criatura hacia los humanos se describió como curioso más que agresivo. A diferencia de los malvados dragones del folclore europeo, la serpiente celestial parecía observar en lugar de atacar. Numerosos relatos describen encuentros prolongados en los que la criatura parecía observar las actividades humanas a distancia antes de refugiarse entre las nubes. Quizás lo más intrigante es que los relatos históricos sugieren que las apariciones de la serpiente celestial seguían patrones cíclicos. Los testimonios de los ancianos hablan temporadas de retorno que ocurrían aproximadamente cada 7 a 11 años, periodos en los que se producían múltiples avistamientos en pocos meses antes de que la criatura desapareciera durante años. A mediados del siglo XIX, la serpiente celestial había captado la atención de los científicos del Imperio ruso. La Academia de Ciencias encargó varias expediciones específicamente para investigar estos informes, aunque la mayoría regresó con más preguntas que respuestas. Las pocas expediciones que afirmaron haber documentado con éxito la criatura se enfrentaron al escepticismo de la comunidad científica, y sus pruebas fotográficas fueron descartadas como distorsiones atmosféricas o engaños elaborados. A medida que la era industrial transformó Siberia, trayendo ferrocarriles, operaciones mineras y asentamientos permanentes a tierras vírgenes hasta entonces, la naturaleza de los encuentros con la serpiente celestial comenzó a cambiar. La criatura, que antes se consideraba una presencia misteriosa pero relativamente benigna, comenzó a mostrar nuevos comportamientos que trasladarían este antiguo misterio al mundo moderno con una intensidad inquietante. El escenario estaba preparado para una confrontación entre el misterio antiguo y la investigación moderna, entre la sabiduría indígena y el escepticismo científico, entre el mundo conocido y algo que existía más allá de los límites de la realidad aceptada. La transformación de la investigación sobre la serpiente celestial siberiana comenzó en 1891 con la llegada del Dr. Nikolai Przewalski, un explorador polaco-ruso cuyas expediciones científicas ya habían revolucionado la geografía de Asia Central. A diferencia de investigadores anteriores que se basaban únicamente en el testimonio de testigos presenciales, Przewalski aportó una metodología sistemática y equipo avanzado a la naturaleza siberiana. La expedición de Przewalski contaba con la tecnología fotográfica más avanzada, instrumentos barométricos y dispositivos de medición electromagnética. Su equipo incluía al meteorólogo Dr. Alexander Boykov, al geólogo profesor Iván Musketov y al etnógrafo Dmitry Anuchin. Su misión era ambiciosa: documentar definitivamente la existencia de la serpiente celestial o desmentir de forma concluyente siglos de testimonios. El gran avance de la expedición se produjo durante su tercer mes de trabajo de campo, cerca del remoto asentamiento de Verkhoyansk. El 15 de agosto de 1891, las condiciones atmosféricas coincidieron con los patrones históricos asociados con las apariciones de la serpiente del cielo: densa nubosidad, tormentas eléctricas y lecturas magnéticas inusuales. Los instrumentos del Dr. Boykov detectaron anomalías electromagnéticas 30 minutos antes del primer contacto visual. Las lecturas de magnetómetro no se parecían a nada en mis 20 años de observación meteorológica, registró Boykov. Las fluctuaciones del campo magnético se producían en patrones regulares,
casi como generadas por un objeto masivo en movimiento con su propia firma electromagnética. Cuando apareció la criatura, las agujas de nuestra brújula no solo se desviaron, sino que se fijaron en su posición y siguieron su movimiento por el cielo. La documentación fotográfica de Przewalski de ese encuentro se convertiría en una de las imágenes más analizadas de la historia criptozoológica. Las fotografías muestran una forma oscura y alargada que se mueve contra una capa de nubes, con su cuerpo mostrando el característico movimiento ondulante descrito en los relatos históricos. Aunque los escépticos afirmarían posteriormente que las imágenes mostraban distorsiones atmosféricas o engaños elaborados, análisis independientes realizados por expertos en fotografía no hallaron evidencia de manipulación con técnicas disponibles en 1891. Sin embargo, más convincentes que las fotografías fueron los rastros físicos que dejó. En zonas donde los testigos reportaron el vuelo a baja altitud de la serpiente del cielo, la expedición descubrió inusuales huellas en el suelo, largas y sinuosas depresiones en la nieve y la tierra blanda que sugerían que algo enorme había pasado por encima, creando patrones de corrientes descendentes diferentes a los producidos por fenómenos atmosféricos conocidos. El análisis geológico del Dr. Musketov de estos yacimientos de impresión reveló otro misterio. Las muestras de suelo mostraron niveles elevados de tierras raras, específicamente europio, terbio y disprosio, en concentraciones que no tenían explicación natural. Estos elementos, prácticamente desconocidos para la ciencia del siglo XIX, se convertirían posteriormente en componentes cruciales de la electrónica avanzada y los sistemas electromagnéticos. La evidencia geológica sugiere una interacción fundamental entre la criatura y el campo magnético terrestre, concluyó Musketov. Las concentraciones de tierras raras siguen los mismos patrones que las anomalías magnéticas, lo que indica que la presencia de la criatura altera de alguna manera las propiedades electromagnéticas locales. Los hallazgos más controvertidos de la expedición surgieron del muestreo biológico. En zonas de intensa actividad de la serpiente celestial, descubrieron material orgánico microscópico, sin parangón en la clasificación taxonómica. Bajo un análisis microscópico primitivo, estas muestras parecían ser escamas desprendidas o células de la piel, pero su estructura desafiaba la comprensión biológica. El material era a la vez orgánico y cristalino, con propiedades que parecían unir la formación de tejido vivo y mineral. La noticia de los descubrimientos de Przewalski llegó a la corte imperial rusa, donde el zar Alejandro III encargó personalmente expediciones posteriores. La Sociedad Geográfica Imperial Rusa creó la Comisión Especial para Fenómenos Atmosféricos Anómalos, encargada de ampliar la investigación más allá de Siberia para incluir los encuentros con la serpiente celestial en todo el imperio ruso. El enfoque sistemático de la comisión reveló que los avistamientos de la serpiente celestial seguían patrones geográficos y temporales distintivos. Los encuentros se agrupaban a lo largo de líneas de declinación magnética específicas, ocurrían predominantemente durante periodos de alta actividad solar y mostraban una correlación estadística con eventos sísmicos ocurridos en un radio de 500 kilómetros. Estos datos sugerían que las apariciones de la criatura no eran aleatorias, sino que seguían patrones naturales que la ciencia moderna apenas comenzaba a comprender. En 1893, la comisión logró su mayor avance cuando el meteorólogo Dr. Fyodor Bredikhin predijo con éxito la aparición de la serpiente celestial basándose en datos electromagnéticos y atmosféricos. Sus cálculos indicaron que las condiciones óptimas se darían cerca del lago Baikal el 7 de septiembre, entre las 15 y las 17. 3 equipos de observación independientes, apostados alrededor del lago, confirmaron la aparición de la criatura 20 minutos después de la hora prevista por Bredikhin. Esta predicción acertada transformó la investigación sobre la serpiente celestial de una simple especulación criptozoológica a una investigación científica legítima. Los patrones de comportamiento de la criatura sugerían una inteligencia capaz de responder a las condiciones ambientales, mientras que su firma electromagnética indicaba mecanismos biológicos que escapan a la comprensión actual. Sin embargo, el éxito científico trajo complicaciones inesperadas. A medida que los hallazgos de la comisión se difundían en círculos académicos internacionales, expediciones de otras naciones europeas comenzaron a llegar a Siberia. Equipos alemanes, franceses y británicos aportaron teorías y metodologías contrapuestas, lo que dio origen a la primera carrera internacional para estudiar un fenómeno criptozoológico. La expedición británica, dirigida por el zoólogo Dr. Reginald Fleming Johnston, propuso que la serpiente celestial representaba una especie desconocida de cefalópodo aéreo, una criatura enorme e inteligente que había desarrollado la capacidad de volar en la atmósfera.
La teoría de Johnston se vio respaldada por la aparente capacidad de camuflaje de la criatura y sus apéndices similares a tentáculos, observados durante encuentros cercanos. Investigadores franceses, dirigidos por la paleontóloga profesora Marie-Charles Fivre, propusieron una hipótesis más radical, que la serpiente celestial era un pterosaurio superviviente, un reptil volador de la era mesozoica que se había adaptado al singular entorno electromagnético de Siberia. El equipo de Fivre descubrió restos fosilizados cerca de los territorios tradicionales de la serpiente celestial que mostraban patrones inusuales de cristalización mineral. La expedición alemana abordó el misterio desde una perspectiva completamente distinta. Liderados por el físico Dr. Wilhelm Röntgen, descubridor de los rayos X, el equipo alemán teorizó que la serpiente celestial no era una criatura biológica en absoluto, sino una forma previamente desconocida de fenómeno de plasma atmosférico que había adquirido propiedades autoorganizativas mediante la interacción con el campo magnético terrestre. Estas teorías contrapuestas generaron un intenso debate académico, pero también establecieron protocolos para el estudio de fenómenos anómalos que influirían en la metodología científica durante generaciones. La serpiente celestial se había convertido en algo más que un misterio regional. Se había convertido en un campo de pruebas para los límites de la propia comprensión científica. La revolución bolchevique de 1917 trajo consigo cambios drásticos en la investigación de la serpiente celestial. El nuevo gobierno soviético, comprometido oficialmente con el materialismo científico, veía con profunda desconfianza la investigación criptozoológica. Sin embargo, documentos internos desclasificados tras el colapso de la URSS revelan que el escepticismo público del Partido Comunista encubría una intensa investigación secreta sobre el fenómeno. En 1925, la Academia Soviética de Ciencias creó el Departamento 19, una división de investigación clasificada encargada de investigar anomalías atmosféricas de posible importancia militar. La existencia del departamento permaneció oculta a la comunidad científica internacional durante más de 60 años, y su trabajo se clasificó bajo los mismos protocolos de seguridad que protegían la investigación en armas nucleares. El primer director del Departamento 19, el Dr. Vladimir Obruchev, fue un respetado geólogo cuyo trabajo público se centró en la exploración minera siberiana. Sin embargo, en privado, Obruchev había documentado encuentros con la serpiente celestial desde su época de estudiante con Przewalski. Sus informes clasificados al Politburó describían las posibles aplicaciones militares de comprender la mecánica de vuelo y las propiedades electromagnéticas de la criatura. La entidad demuestra capacidades que superan por décadas la tecnología aeronáutica actual, escribió Obruchev en un memorando de 1927 al propio Stalin. Si logramos comprender su sistema de propulsión, el control de la firma electromagnética y las técnicas de camuflaje atmosférico, las ventajas estratégicas serían inconmensurables. Esta investigación debe permanecer en absoluto secreto para los servicios de inteligencia occidentales. El enfoque soviético difirió radicalmente de las investigaciones anteriores. En lugar de intentar documentar la existencia de la criatura con fines académicos, el Departamento 19 se centró en la ingeniería inversa de sus capacidades para uso militar. Equipos de ingenieros, físicos y biólogos trabajaron para descifrar la mecánica de vuelo de la serpiente celestial, estudiando todo, desde su firma electromagnética hasta su aparente capacidad para manipular los patrones climáticos locales. El avance más significativo del departamento se produjo en 1932 durante la construcción del ferrocarril principal Baikal-Amur. Los equipos de construcción reportaron frecuentes encuentros con serpientes celestes cerca de la ciudad de Severobaikal, donde el ferrocarril atravesaba una zona de intensas anomalías magnéticas. El Departamento 19 estableció una estación de investigación permanente camuflada como un campamento de prospección geológica, utilizando la construcción del ferrocarril como fachada para el monitoreo intensivo de estas criaturas. La doctora Yelena Fedorova, bióloga jefa de la estación, realizó descubrimientos que cuestionaron las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la serpiente celestial. El análisis electromagnético de su equipo reveló que la criatura no solo emitía señales de energía inusuales, sino que manipulaba activamente los campos electromagnéticos alrededor de su cuerpo, creando una especie de sistema de sigilo controlable que podía volverla casi invisible tanto la observación visual como la detección por radar primitivo. La entidad parece existir en un estado de transición de fase controlada, informó Fedorova. Puede alternar entre lo que podríamos llamar estados sólidos y plasmáticos, manteniendo su integridad estructural.
Esto sugiere mecanismos biológicos que operan según principios físicos que aún desconocemos. La investigación de la estación se interrumpió en 1938 durante la Gran Purga de Stalin. Las acusaciones de misticismo burgués y desviación anticientífica llevaron al arresto y ejecución de varios investigadores del Departamento 19. El Dr. Obruchev desapareció en el Gulag y el programa se suspendió durante casi una década. La investigación se reanudó durante la Segunda Guerra Mundial cuando los pilotos de la Luftwaffe alemana reportaron encuentros con fenómenos aéreos no identificados sobre los campos de batalla siberianos. La inteligencia militar soviética temía que la Alemania nazi hubiera desarrollado aeronaves avanzadas basadas en su propia investigación sobre la serpiente del cielo. Una nueva generación de investigadores, liderada por el físico Dr. Igor Kurchatov, quien posteriormente dirigiría el programa nuclear soviético, recibió la tarea de reactivar la investigación. El equipo de Kurchatov abordó el misterio de la serpiente celestial con una metodología de la era nuclear. Desplegaron detectores de radiación primitivos, sensores electromagnéticos y aeronaves de gran altitud en intentos sistemáticos de rastrear y estudiar a la criatura. Su trabajo reveló que las apariciones de la serpiente celestial se correlacionaban con firmas isotópicas específicas en la atmósfera, lo que sugiere que la biología de la criatura implicaba procesos nucleares a nivel celular. El descubrimiento más extraordinario se produjo en 1947, cuando un operador de radar militar del cosmódromo de Plesetsk rastreó un objeto no identificado con características de vuelo idénticas al comportamiento de la serpiente del cielo. La señal de radar mostró un objeto de aproximadamente 150 metros de longitud que se movía a velocidades superiores a los 800 kilómetros por hora mientras ejecutaba maniobras imposibles, virajes bruscos, ascensos verticales y paradas repentinas que destruirían cualquier aeronave convencional. El capitán Mikhail Berezovsky, operador de radar que realizó la detección, informó que el objeto aparecía en pantalla como una serie de segmentos conectados, cada uno de aproximadamente 15 metros de largo, que se movían en ondulación coordinada. La señal se rastreó durante 18 minutos antes de desaparecer por completo de todos los sistemas de detección simultáneamente, a pesar de las condiciones meteorológicas despejadas y la óptima cobertura del radar. El objeto demostró un dominio absoluto del vuelo tridimensional, declaró posteriormente Berezovsky ante los investigadores del Departamento 19. Se movía por el aire como pez en el agua, sin las limitaciones aerodinámicas que limitan a las aeronaves convencionales. Cuando desapareció, no hubo un desvanecimiento gradual. Simplemente dejó de existir en nuestras pantallas como si nunca hubiera estado allí. Esta confirmación por radar proporcionó la primera verificación tecnológica de la existencia y las capacidades de la serpiente celestial. Sin embargo, también planteó inquietantes interrogantes sobre su capacidad de adaptación a la tecnología humana. El análisis de los datos del radar sugirió que la serpiente celestial había evadido activamente la detección durante la mayor parte de su vuelo, haciéndose visible solo cuando las condiciones atmosféricas impedían su ocultación. Las implicaciones eran alarmantes. Si la criatura poseía la inteligencia suficiente para comprender y contrarrestar la tecnología de vigilancia humana, representaba un nivel de sofisticación cognitiva que cuestionaba las suposiciones sobre la evolución terrestre. La evaluación clasificada del Departamento 19 concluyó que la serpiente celestial era una especie desconocida con una inteligencia casi humana o algo completamente distinto. Para 1953, el Departamento 19 había acumulado miles de páginas de documentación, docenas de fotografías, horas de filmación y una extensa base de datos instrumental. Sin embargo, la criatura seguía siendo tan misteriosa como siempre. Cada respuesta conducía a preguntas más profundas. Cada avance tecnológico revelaba nuevas imposibilidades. El informe clasificado final del departamento, presentado al Politburó en 1954, llegó a una conclusión que marcaría la política soviética ante fenómenos anómalos durante décadas. La entidad conocida como la serpiente celestial representa un fenómeno que escapa a la comprensión científica actual. La investigación adicional requiere capacidades tecnológicas que no estarán disponibles durante décadas. Se recomienda continuar el seguimiento y la documentación, manteniendo la absoluta confidencialidad de todos los hallazgos. El colapso de la Unión Soviética en 1991 trajo consigo un acceso sin precedentes a investigaciones previamente clasificadas, pero también marcó el comienzo de una nueva era de encuentros con la serpiente del cielo documentados con tecnología moderna. La criatura,
que antes solo existía en testimonios de testigos oculares y fotografías granuladas, ahora se enfrentaba al escrutinio de cámaras digitales, rastreo GPS, imágenes satelitales y sensores electromagnéticos capaces de detectar fenómenos invisibles para las generaciones anteriores de investigadores. La doctora Sarah Chen, física atmosférica del MIT, quien accedió a archivos soviéticos desclasificados en 1994, fundó el Proyecto Internacional de Investigación de Anomalías Siberianas, ISARP, para investigar la serpiente celestial utilizando métodos científicos contemporáneos. El enfoque de su equipo combinó el trabajo de campo tradicional con tecnología de vanguardia, sistemas de imagen térmica, cámaras multiespectrales, detectores portátiles de campos electromagnéticos y equipos de monitoreo atmosférico en tiempo real. Los investigadores anteriores estaban limitados por la tecnología de su época, explicó Chen durante una presentación en 1995 ante la Asociación Internacional de Ciencias Meteorológicas. Ahora contamos con herramientas que pueden detectar señales electromagnéticas, medir perturbaciones atmosféricas y analizar muestras biológicas a nivel molecular. Si la serpiente celestial existe tal como se describe, los instrumentos modernos deberían proporcionar evidencia definitiva. El primer gran éxito de ISARP se produjo durante su expedición de 1996 a la región de Verkhoyansk. Mediante algoritmos predictivos basados en patrones históricos de avistamientos y datos electromagnéticos, el equipo anticipó con éxito la aparición de la serpiente celestial cerca del lago Lavinkir. Su documentación del encuentro del 12 de agosto de 1996 se convertiría en la evidencia criptozoológica más exhaustivamente analizada de la historia moderna. El encuentro comenzó a las 14:23 hora local, cuando el equipo de monitoreo atmosférico detectó las conocidas anomalías electromagnéticas que precedieron a las apariciones de la serpiente del cielo. El equipo del Dr. Chen había colocado múltiples sistemas de cámaras alrededor del lago, cada uno equipado con diferentes filtros espectrales para capturar imágenes de todo el espectro electromagnético. Cuando la criatura emergió de la capa de nubes bajas a las 14:41, todos los sistemas estaban grabando. Las imágenes resultantes mostraron una forma serpenteante de aproximadamente 120 metros de longitud, moviéndose por el aire con un movimiento fluido y ondulante. Las imágenes termográficas revelaron que la temperatura corporal de la criatura variaba a lo largo de su longitud. La región de la cabeza mostraba temperaturas de 45 grados centígrados, mientras que la cola registraba solo 12 grados centígrados por encima de la temperatura ambiente. El análisis multiespectral detectó intensas emisiones electromagnéticas en rangos de frecuencia específicos que correspondían a la radiación de radio y microondas. Más sorprendente aún, las cámaras de alta velocidad capturaron detalles invisibles para el ojo humano. El análisis fotograma a fotograma reveló que las escamas de la criatura no eran placas de armadura estáticas, sino estructuras dinámicas que cambiaban de configuración durante el vuelo. Las escamas parecían generar campos electromagnéticos controlados, creando un complejo patrón de atracción y repulsión que podría explicar la capacidad de la criatura para maniobrar sin sistemas de propulsión visibles. Las mediciones electromagnéticas del Dr. Chen detectaron algo sin precedentes. La serpiente celestial generaba un campo magnético controlado que interactuaba con la magnetosfera terrestre de forma que le permitía navegar por las líneas del campo magnético como una nave espacial biológica. Este descubrimiento revolucionó la comprensión del bioelectromagnetismo y sugirió vías evolutivas que antes se consideraban imposibles. La criatura ha desarrollado sistemas biológicos que funcionan como superconductores vivientes, informó Chen a la revista Nature en 1997. Sus escamas contienen estructuras cristalinas que generan y manipulan campos electromagnéticos con una precisión que supera nuestra tecnología más avanzada. No se trata solo de una especie desconocida, sino de una demostración de principios biológicos que podrían revolucionar múltiples campos de la ciencia. La documentación de ISARP atrajo la atención internacional, pero también el escepticismo de instituciones científicas consolidadas. Los críticos argumentaron que las lecturas electromagnéticas podrían ser fenómenos atmosféricos no relacionados con ninguna entidad biológica, mientras que la evidencia visual podría representar una elaborada manipulación digital. El debate se intensificó cuando los intentos de replicar el éxito del equipo fracasaron repetidamente. Sin embargo, la verificación independiente provino de una fuente inesperada. Los pilotos de aerolíneas comerciales que volaban en rutas transiberianas comenzaron a reportar encuentros con objetos grandes y serpenteantes que coincidían con las descripciones de ISARP. El capitán James Morrison,
de British Airways, reportó un dramático encuentro durante un vuelo de Londres a Tokio en marzo de 1998. Estábamos a 35.000 pies sobre Siberia Central cuando el control de tráfico aéreo nos informó de un contacto de radar no identificado, declaró Morrison a las autoridades de aviación. El objeto apareció en nuestro radar meteorológico como una línea de segmentos conectados que se movía paralela a nuestra trayectoria de vuelo, aproximadamente a nuestra altitud. Al lograr contacto visual, observamos una enorme entidad serpenteante que seguía el ritmo de nuestra aeronave. Mantuvo la formación durante casi 10 minutos antes de iniciar un ascenso vertical que la llevó fuera de nuestro alcance visual en segundos. El copiloto y el ingeniero de vuelo de Morrison corroboraron el avistamiento, mientras que la grabadora de datos de vuelo de la aeronave registró anomalías electromagnéticas durante el encuentro. Las estaciones de radar de aviación en Novosibirsk e Irkutsk confirmaron el seguimiento de un objeto no identificado con las características de vuelo reportadas. La comercialización de la tecnología satelital a finales de la década de 1990 proporcionó otra herramienta para la investigación de la serpiente del cielo. El Dr. Alex Petrov, especialista ruso en teledetección, analizó miles de imágenes satelitales de Siberia tomadas entre 1998 y 2003 en busca de anomalías visuales que pudieran representar a la criatura. Su análisis asistido por computadora identificó docenas de imágenes que mostraban formas alargadas en los cielos siberianos que coincidían con las características conocidas de la serpiente del cielo. Una imagen satelital particularmente impactante, captada por un satélite Landsat 7 el 15 de junio de 2001, muestra lo que parece ser una enorme forma serpenteante que proyecta una sombra sobre las nubes sobre el lago Baikal. La sombra mide aproximadamente 180 metros de longitud y presenta el característico patrón segmentado reportado por testigos oculares. El análisis atmosférico indica que el objeto que crea la sombra volaba a una altitud aproximada de 8.000 metros. La llegada de la fotografía digital de consumo y la comunicación por Internet transformaron la investigación sobre Sky Serpent de forma inesperada. Comunidades remotas de Siberia, previamente aisladas de la investigación científica, comenzaron a compartir sus experiencias a través de foros en línea y redes sociales. Esta documentación local reveló que la actividad de Sky Serpent había sido mucho más frecuente y extendida de lo que indicaba la investigación académica. Yuki Tanaka, ingeniero electrónico japonés que trabaja en el proyecto de modernización del ferrocarril transiberiano, grabó con su teléfono inteligente un encuentro con una serpiente celestial cerca de Chita en 2004. Su grabación, posteriormente mejorada por especialistas en análisis de video, muestra una forma oscura y sinuosa que se mueve contra las montañas nevadas con una fluidez imposible. Los metadatos de video y los datos GPS integrados confirmaron su autenticidad y ubicación. Quizás lo más significativo es que los encuentros modernos revelaron que el comportamiento de la serpiente del cielo estaba evolucionando en respuesta al avance tecnológico humano, lo que sugiere una inteligencia que podía adaptarse a circunstancias cambiantes. Un desarrollo que pronto transformaría este antiguo misterio en la pregunta más urgente de la humanidad sobre la naturaleza de la vida misma. Para 2005, la evidencia acumulada durante más de 3 siglos de encuentros con la serpiente celestial había establecido la existencia física de la criatura más allá de toda duda razonable. Sin embargo, un patrón inquietante emergió del análisis de avistamientos modernos, lo que obligó a los investigadores a afrontar una posibilidad aún más inquietante. La serpiente celestial mostraba comportamientos que sugerían no solo inteligencia animal, sino una conciencia sofisticada capaz de pensamiento estratégico, adaptación tecnológica y posiblemente incluso intentos de comunicación. La doctora Rebecca Sterling, etóloga cognitiva de la Universidad de Oxford, quien se unió a ISARP en 2003, comenzó a analizar sistemáticamente los patrones de comportamiento de la serpiente celestial utilizando metodologías desarrolladas para estudiar la inteligencia de delfines y primates. Sus hallazgos transformarían radicalmente la comprensión científica de la verdadera naturaleza de la criatura. Cuando examinamos los datos de comportamiento objetivamente, eliminando las suposiciones antropocéntricas sobre la inteligencia, informó Sterling en su innovador estudio de 2006, encontramos evidencia de habilidades de resolución de problemas, planificación a largo plazo, coordinación social y aprendizaje adaptativo que rivalizan o superan capacidades similares en las especies más inteligentes conocidas. El análisis de Sterling reveló que los encuentros con la serpiente celestial seguían patrones sofisticados que sugerían una recopilación deliberada de información sobre actividades humanas.
La criatura parecía constantemente cerca de importantes proyectos de infraestructura, instalaciones militares y estaciones de investigación científica, manteniendo distancias de observación que maximizaban la recopilación de información y minimizaban el riesgo de exposición. Este comportamiento no indicaba curiosidad aleatoria, sino un reconocimiento sistemático. Más significativamente, la respuesta de la criatura a la tecnología humana mostró una rápida adaptación, lo que sugiere un aprendizaje activo. En la década de 1890, las serpientes del cielo no mostraban aparente conciencia de la fotografía y a menudo permanecían visibles el tiempo suficiente para una documentación detallada. Para la década de 1950, los encuentros ocurrían principalmente durante condiciones climáticas que limitaban la efectividad fotográfica. Para la década del 2000, las criaturas demostraron una aparente conciencia de los sensores digitales, la cobertura satelital y los sistemas de monitoreo electromagnético. La evidencia más contundente de la inteligencia de la serpiente celestial surgió de incidentes que implicaron interacción tecnológica directa. En 2007, un equipo de mantenimiento de telecomunicaciones que trabajaba en instalaciones de torres de telefonía móvil cerca de Yakutsk reportó un encuentro que cuestionó las suposiciones fundamentales sobre las capacidades de la criatura. El técnico Dmitry Volkov, descendiente del cronista original, estaba realizando mantenimiento rutinario en el equipo de comunicaciones cuando las condiciones atmosféricas indicaron la inminente aparición de la serpiente celestial. En lugar de huir, Volkov intentó establecer comunicación mediante un equipo de radio, transmitiendo secuencias matemáticas simples en múltiples frecuencias. La respuesta fue inmediata e inequívoca. La criatura comenzó a modular nuestras señales de radio, devolviendo secuencias matemáticas de complejidad creciente, documentó Volkov. Demostró comprensión de los números primos, las progresiones geométricas y lo que parecían ser funciones básicas de cálculo. Cuando le transmití la secuencia de Fibonacci, respondió con términos sucesivos que aún no había calculado. Me estaba enseñando matemáticas. Un análisis independiente de las grabaciones de radio de Volkov, realizado por ingenieros de telecomunicaciones, confirmó que las modulaciones de la señal presentaban una sofisticación matemática que superaba los patrones de interferencia aleatorios por márgenes de probabilidad casi imposibles. La criatura no solo respondía a señales humanas, sino que mantenía un diálogo matemático. El equipo del Dr. Chen investigó incidentes similares en Siberia y descubrió que las serpientes del cielo llevaban décadas intentando comunicarse tecnológicamente. Los técnicos de mantenimiento de líneas eléctricas reportaron anomalías electromagnéticas que seguían patrones matemáticos. Los operadores de radar documentaron señales de interferencia que, al analizarse correctamente, se resolvían en secuencias geométricas. Incluso los relatos históricos contenían descripciones de criaturas que parecían responder inteligentemente a la tecnología humana. Las implicaciones eran asombrosas. Si la serpiente celestial poseía capacidades de comprensión matemática, sugería una inteligencia que había desarrollado la ciencia y posiblemente la tecnología independientemente de la civilización humana. Las habilidades de manipulación electromagnética de la criatura podrían no ser adaptaciones puramente biológicas, sino aplicaciones de conocimientos avanzados de física. En 2008, ISARP lanzó el proyecto Prometeo, un ambicioso intento por establecer una comunicación sistemática con las entidades de la serpiente celestial. Mediante una red de transmisores ubicados en zonas de avistamiento tradicionales, el equipo transmitió conceptos matemáticos y científicos cada vez más complejos, con la esperanza de obtener respuestas que revelaran el nivel de conocimiento y las capacidades de comunicación de la criatura. Los resultados superaron todas las expectativas. Las serpientes celestiales respondieron a las transmisiones matemáticas con soluciones a problemas sin resolver de la teoría de números. Cuando el equipo transmitió ecuaciones físicas básicas, las criaturas respondieron con correcciones que sugerían una comprensión de la mecánica relativista décadas antes del consenso científico humano. Lo más notable fue que, cuando Isaac transmitió la tabla periódica de los elementos, las serpientes celestiales transmitieron arreglos elementales que incluían elementos superpesados teóricos que la ciencia humana apenas había comenzado a investigar. El Dr. Yuki Nakamura, físico teórico de la Universidad de Tokio que se unió al proyecto Prometeo en 2009, propuso que las respuestas de la serpiente celestial indicaban familiaridad con principios científicos que la civilización humana aún no había descubierto. No están aprendiendo de nosotros, concluyó Nakamura. Nos están enseñando. Sus respuestas matemáticas sugieren un conocimiento científico siglos por delante de nuestra comprensión actual.
La comunicación más perturbadora ocurrió en 2010, cuando Isaac transmitió información biológica básica sobre la estructura del ADN humano. La respuesta de la serpiente celestial fue una corrección detallada que mostraba secuencias genéticas humanas con una precisión sin precedentes, incluyendo defectos identificados y mejoras sugeridas. La transmisión implicaba no solo una comprensión avanzada de la biología humana, sino también un conocimiento detallado de las debilidades genéticas humanas que la ciencia médica apenas comenzaba a descubrir. Saben más de nosotros que nosotros mismos, observó Sterling durante una sesión informativa clasificada para agencias de inteligencia internacionales. El conocimiento biológico de la criatura sugiere que han estado estudiando la evolución humana durante mucho más tiempo del que conocíamos su existencia. Esto no es solo inteligencia, es inteligencia con una agenda de investigación centrada específicamente en la humanidad. El análisis de los patrones históricos de comportamiento de la serpiente celestial, desde esta nueva perspectiva, reveló posibilidades aún más inquietantes. Las apariciones de la criatura habían coincidido constantemente con importantes avances tecnológicos humanos, industrialización, aviación, tecnología nuclear, exploración espacial y comunicaciones digitales. Cada aparición parecía sincronizada para observar y evaluar el progreso científico humano. Los ciclos de aparición de 7 a 11 años, previamente atribuidos a ritmos biológicos desconocidos, ahora parecían representar programas sistemáticos de monitoreo. La serpiente celestial no solo vivía en los cielos siberianos, sino que realizaba una vigilancia a largo plazo del desarrollo tecnológico humano, regresando periódicamente para evaluar el avance de la civilización hacia un umbral desconocido. Para 2012, las agencias de inteligencia internacionales habían clasificado toda la investigación sobre la serpiente celestial bajo protocolos de seguridad nacional. La criatura, que comenzó como una curiosidad de folclore regional, se había convertido en el primer contacto confirmado de la humanidad con inteligencia no humana. Inteligencia que poseía capacidades tecnológicas más allá del entendimiento humano y que había estado estudiando la civilización humana durante siglos con propósitos que aún permanecían completamente desconocidos. La pregunta ya no era si la serpiente celestial existía, sino si la humanidad estaba preparada para las implicaciones de su existencia. El reconocimiento de la inteligencia de la serpiente celestial en 2012 desencadenó una oleada de revelaciones que alteraron radicalmente la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo. Lo que comenzó como una investigación criptozoológica se convirtió en el descubrimiento científico más significativo de la historia de la humanidad. El contacto confirmado con inteligencia no humana que había estado observando la civilización humana durante siglos. La doctora Elena Kozlova, nombrada primera directora del Consorcio Internacional de Investigación de la Serpiente Celestial, ISC, en 2013, se enfrentó al reto sin precedentes de coordinar la respuesta científica global a un fenómeno que trascendía las disciplinas académicas tradicionales. Las capacidades demostradas de la criatura requerían conocimientos que abarcaban biología, física, psicología, lingüística, arqueología y estrategia militar. No estamos estudiando simplemente una especie desconocida, dijo Kozlova ante el Consejo Científico de las Naciones Unidas en 2014. Estamos investigando inteligencia con capacidades tecnológicas que apenas podemos comprender, que ha monitoreado el desarrollo humano durante siglos y que parece estar trabajando para alcanzar objetivos impredecibles. Esto representa la mayor oportunidad de la humanidad o su mayor amenaza. La creación del ISAC marcó el inicio del primer intento sistemático de la humanidad por comprender la verdadera inteligencia extraterrestre. Equipos de investigación de 47 naciones aportaron su experiencia, recursos y perspectivas culturales para descifrar los patrones de comportamiento, las capacidades tecnológicas y las posibles intenciones de la serpiente celestial hacia la civilización humana. El análisis del Dr. Chen de los registros de comunicación electromagnética reveló que las respuestas de la serpiente celestial a las transmisiones humanas contenían información incrustada que requería técnicas criptográficas avanzadas para su descifrado. Ocultas dentro de las secuencias matemáticas se encontraban mapas estelares que mostraban posiciones estelares de hace 65.000 años, diagramas genéticos que representaban rutas evolutivas que incluían especies desconocidas para la paleontología, y especificaciones técnicas para sistemas energéticos que parecían aprovechar los campos electromagnéticos de maneras que violaban los principios físicos aceptados. No solo se comunican con nosotros, informó Chen, nos dejan un programa de estudios. Cada transmisión contiene planes de estudio para avanzar la comprensión científica humana en direcciones específicas.
La pregunta es si nos ayudan a desarrollar nuestras propias capacidades o nos preparan para algo que aún no podemos comprender. Equipos arqueológicos, inspirados por las comunicaciones de la serpiente celestial que hacen referencia a datos evolutivos antiguos, comenzaron a reexaminar yacimientos prehistóricos en Siberia con nuevas metodologías. La excavación del Dr. Mikhail Petrov en asentamientos paleolíticos cerca del lago Baikal descubrió patrones de artefactos que coincidían con las firmas electromagnéticas asociadas con las apariciones de la serpiente celestial. Pinturas rupestres de hace 40.000 años mostraban formas serpentinas en el cielo sobre escenas de caza humana, lo que sugiere que estas criaturas habían estado observando el desarrollo humano desde los albores de la cognición moderna. La datación por carbono de materiales orgánicos de estos yacimientos arqueológicos reveló firmas isotópicas idénticas a las muestras recolectadas en lugares de encuentro con la serpiente celestial moderna. Estas criaturas habían dejado rastros de su presencia a lo largo de la historia de la humanidad, pero las generaciones anteriores carecían de las técnicas analíticas necesarias para reconocerlas. La profesora Sarah Blackwood, especialista en xenobiología de la Universidad de Cambridge, propuso la teoría más completa sobre el origen y el comportamiento de las serpientes celestiales. Su hipótesis de monitoreo evolutivo sugería que estas criaturas representaban una especie avanzada que había evolucionado en la Tierra millones de años antes y que había estado observando desarrollos evolutivos posteriores desde la ocultación. El profundo conocimiento de la serpiente celestial sobre la biología y la genética humana sugiere una relación más profunda que la mera observación, teorizó Blackwood. Sus capacidades de manipulación electromagnética podrían haber evolucionado como adaptaciones al campo magnético cambiante de la Tierra a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Podrían ser la especie tecnológica original de la Tierra, observando cómo nuevas formas de vida se desarrollan hacia capacidades similares. Esta teoría explicaba la aparente comodidad de las criaturas en la atmósfera terrestre, su profundo conocimiento de la biología terrestre y su interés en el desarrollo tecnológico humano. De ser exacta, significaría que la humanidad no estaba sola en la Tierra y nunca lo había estado. Compartían el planeta con una inteligencia que había alcanzado la sofisticación tecnológica mientras sus ancestros aún desarrollaban herramientas básicas. Sin embargo, teorías alternativas propusieron posibilidades aún más impactantes. La hipótesis de monitoreo temporal del Dr. Vladimir Kozlov sugería que el conocimiento de las serpientes celestiales sobre futuros desarrollos científicos indicaba la capacidad de viajar en el tiempo o su existencia fuera del flujo temporal normal. Su capacidad para predecir secuencias matemáticas y corregir la comprensión científica humana podría representar una inteligencia que experimenta una progresión temporal no lineal. La hipótesis interdimensional, desarrollada por la física cuántica Dra. Lisa Huang, proponía que las serpientes celestiales existían principalmente en dimensiones paralelas, pero podían manifestarse en la realidad humana bajo condiciones electromagnéticas específicas. Esta teoría explicaba su aparente capacidad de desaparecer por completo de todos los sistemas de detección y su aparente dominio de los principios físicos que violaban las limitaciones tridimensionales. Las implicaciones militares de la inteligencia de las serpientes celestiales generaron preocupaciones de seguridad internacional que exigieron una cooperación sin precedentes entre naciones rivales. Si las criaturas poseían tecnología avanzada, su potencial como aliados o amenazas a la civilización humana exigía una cuidadosa consideración diplomática. Estados Unidos, Rusia, China y la Unión Europea establecieron protocolos conjuntos para gestionar futuros encuentros con las serpientes celestiales, priorizando los intentos de comunicación sobre la respuesta militar. La general Patricia Martínez, comandante de la División de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, resumió la perspectiva militar. Estas entidades demuestran capacidades de vuelo que superan con creces a las de nuestras aeronaves más avanzadas. Una manipulación electromagnética que podría inutilizar nuestros sistemas electrónicos y una inteligencia que ha estudiado nuestra tecnología durante siglos. Cualquier respuesta agresiva sería inútil y potencialmente catastrófica. Las implicaciones económicas resultaron igualmente significativas. Las tecnologías electromagnéticas de la serpiente celestial, de ser comprendidas y replicadas, podrían revolucionar la producción de energía, el transporte, las comunicaciones y la manufactura. Las corporaciones invirtieron miles de millones en programas de investigación que intentaban aplicar ingeniería inversa a las capacidades observadas, mientras que los gobiernos luchaban por mantener la seguridad ante descubrimientos que podrían desestabilizar las estructuras de poder globales.
Las comunidades religiosas y filosóficas se enfrentaron a las implicaciones teológicas de la inteligencia no humana confirmada que compartía la Tierra con la humanidad. Los relatos tradicionales de la creación requirieron una reinterpretación, mientras que las cuestiones de la conciencia, el alma y el propósito divino se expandieron para abarcar una inteligencia que podría preceder a la existencia humana en millones de años. El Dr. James Thompson, director de Teología Comparada de la Escuela de Teología de Harvard, observó: la existencia de la serpiente celestial obliga a la humanidad a reconsiderar supuestos fundamentales sobre la conciencia, la inteligencia y nuestra relación con lo divino. Si la Tierra ha albergado múltiples formas de inteligencia avanzada a lo largo de su historia, el excepcionalismo humano se convierte en un concepto mucho más complejo. La conciencia pública sobre la inteligencia de la serpiente celestial, cuidadosamente gestionada mediante protocolos de divulgación gradual, comenzó a transformar la autopercepción humana a escala global. La humanidad ya no era la única especie inteligente de la Tierra, ni la cúspide del desarrollo evolutivo, ni la maestra de la tecnología terrestre. El antiguo misterio de los cielos siberianos se había convertido en la introducción de la humanidad a un universo mucho más extraño y complejo de lo que nadie había imaginado. Al entrar la humanidad en la tercera década del siglo XXI, el fenómeno de la serpiente celestial había evolucionado de un misterio regional a un cambio de paradigma global. La acumulación de evidencia, intentos de comunicación y marcos teóricos había alcanzado una masa crítica que exigía una reconsideración fundamental de la existencia humana, la historia terrestre y la naturaleza misma de la inteligencia. La doctora Amelia Foster, quien asumió el liderazgo del ISRC en 2018 luego de la jubilación de la doctora Kozlova, se encontró coordinando el proyecto científico más ambicioso en la historia de la humanidad. El proyecto Síntesis, un intento integral de decodificar el mensaje completo que las comunicaciones de Sky Serpent habían estado construyendo durante más de una década. Cada transmisión, cada secuencia matemática, cada demostración tecnológica ha formado parte de una comunicación mayor, explicó Foster en la Asamblea Científica Global de 2019. Hemos estado recibiendo piezas de un enorme rompecabezas. Cuando se ensamblan correctamente, estas piezas revelan algo que cambia nuestra comprensión del mundo. El avance se produjo gracias a la colaboración de las comunidades indígenas siberianas, cuyo conocimiento tradicional proporcionó un contexto crucial para interpretar el comportamiento de la serpiente celestial. La anciana María Nerkaji, del pueblo Nenet, en colaboración con lingüistas del ISRC, identificó patrones en las comunicaciones electromagnéticas de la serpiente celestial que coincidían con los ritmos y frecuencias utilizados en las prácticas chamánicas tradicionales. Nuestros antepasados sabían que la serpiente celestial hablaba el lenguaje de la tierra y el cielo, explicó Nerkaji a través de intérpretes. Las antiguas canciones contienen frecuencias que coinciden con las que detectan sus máquinas. Hemos conservado sus palabras durante miles de años sin comprender que manteníamos un protocolo de comunicación. Cuando los investigadores del ISRC combinaron las frecuencias chamánicas tradicionales siberianas con el análisis electromagnético moderno, las comunicaciones de la serpiente celestial se resolvieron en estructuras de información comprensibles. Las criaturas habían estado integrando sus mensajes en patrones de frecuencia que resonaban con la actividad neuronal humana, creando un método de comunicación que superaba por completo las barreras del idioma. El mensaje decodificado fue al mismo tiempo revelador y aterrador. Las serpientes celestiales se identificaron como los guardianes del umbral evolutivo, una inteligencia ancestral encargada de supervisar el desarrollo planetario mediante sucesivas oleadas de auge tecnológico. La Tierra ha albergado múltiples especies inteligentes a lo largo de su historia, cada una alcanzando puntos críticos donde la capacidad tecnológica se cruzaba con el potencial evolutivo. La humanidad, según el mensaje de la serpiente celestial, se acercaba a ese umbral. El monitoreo de las criaturas, que duró un siglo, había rastreado el desarrollo tecnológico humano, desde la maquinaria industrial y la energía nuclear hasta las comunicaciones digitales y la manipulación genética. Cada avance se había evaluado según criterios que permanecían misteriosamente indefinidos. Su especie demuestra la flexibilidad cognitiva y la innovación tecnológica necesarias para el paso umbral, decía el mensaje decodificado. Sin embargo, análisis previos indican una alta probabilidad de autoextinción antes de alcanzar una civilización estable postumbral. Los protocolos de monitoreo requieren una evaluación de la intervención.
Las implicaciones eran asombrosas. Las serpientes celestiales poseían un conocimiento de potencial evolutivo humano que superaba la autocomprensión humana. Sus tecnologías electromagnéticas, conocimientos matemáticos y correcciones biológicas habían sido intentos de guiar el desarrollo humano hacia algún tipo de avance evolutivo, o de evitar que la humanidad se autodestruyera antes de alcanzar ese potencial. El equipo del Dr. Chen descubrió que los patrones de apariencia de la serpiente celestial se correlacionaban con precisión con momentos cruciales del desarrollo tecnológico humano: pruebas de armas nucleares, hitos en la exploración espacial, avances en ingeniería genética y avances en inteligencia artificial. Las criaturas habían estado observando el enfoque de la humanidad hacia tecnologías que podrían impulsar un desarrollo trascendental o provocar el colapso de la civilización. Más inquietante fue la referencia de mensaje a análisis previo y civilización postumbral. Las serpientes celestiales habían observado que otras especies inteligentes en la Tierra alcanzaban etapas de desarrollo similares. Las implicaciones arqueológicas eran asombrosas. La civilización humana podría no ser la primera sociedad tecnológica en surgir en la Tierra, sino simplemente la más reciente. El equipo del profesor Blackwood, en colaboración con geólogos y paleontólogos, comenzó a buscar evidencia de civilizaciones tecnológicas prehumanas. Muestras de núcleos profundos del permafrost siberiano revelaron capas que contenían metales refinados, compuestos orgánicos complejos y firmas isotópicas que sugieren actividad industrial que data de millones de años antes de la evolución humana. Estamos encontrando evidencia de al menos 3 civilizaciones tecnológicas distintas que precedieron a la humanidad, informó Blackwood. Cada una parece haber alcanzado puntos de desarrollo similares a nuestras capacidades tecnológicas actuales antes de desaparecer del registro geológico. Las serpientes celestiales han observado la repetición de este proceso durante millones de años. La revelación de que la Tierra había albergado múltiples civilizaciones tecnológicas obligó a reconsiderar por completo la historia planetaria, la biología evolutiva y la singularidad humana. La humanidad no fue la primera especie inteligente en descubrir la agricultura, la metalurgia o la manipulación electromagnética. Fue la última participante de un patrón recurrente de emergencia tecnológica que las serpientes celestiales habían estado documentando a lo largo de escalas de tiempo geológicas. La pregunta más crucial era si la humanidad podría triunfar donde civilizaciones anteriores aparentemente habían fracasado. Las comunicaciones de Sky Serpent contenían evaluaciones cada vez más urgentes de la trayectoria del desarrollo humano, con especial atención a la degradación ambiental, la proliferación nuclear y el desarrollo de la inteligencia artificial. El análisis actual de la trayectoria indica un 73% de probabilidad de colapso de la civilización en 50 rotaciones terrestres, declaró una transmisión. Podrían ser necesarios protocolos de intervención para preservar el potencial evolutivo planetario. La perspectiva de la intervención de la serpiente celestial generó una cooperación global sin precedentes, ya que las naciones reconocieron que la supervivencia de la humanidad podría depender del éxito del proceso de evaluación que las criaturas estuvieran llevando a cabo. Se establecieron protocolos internacionales para coordinar las respuestas a futuras comunicaciones de la serpiente celestial, mientras que se intensificó la investigación para comprender y, potencialmente, influir en sus criterios de evaluación. El análisis del Dr. Foster sugirió que la intervención de la serpiente celestial podría abarcar desde una sutil guía tecnológica hasta la prevención directa de la autodestrucción humana. Las capacidades demostradas de las criaturas, manipulación electromagnética, ciencia de materiales avanzada, aparente dominio de principios físicos incomprensibles para el ser humano, significaban que su intervención podría transformar la civilización humana de maneras tanto beneficiosas como aterradoras. Nos enfrentamos a una evaluación realizada por inteligencia que ha observado el auge y la caída de civilizaciones durante millones de años, resumió Foster en su informe final a las Naciones Unidas. Nuestro desempeño durante este periodo de evaluación podría determinar no solo el futuro de la humanidad, sino también si se nos permite tener un futuro. A medida que se acercaba el año 2025, la actividad de las serpientes celestiales aumentó drásticamente. Se produjeron avistamientos a nivel mundial por primera vez en la historia registrada, lo que sugería que el proceso de evaluación que la humanidad estaba atravesando estaba llegando a su fin. Las criaturas que habían rondado los cielos siberianos durante siglos se preparaban para emitir su veredicto sobre la valía de la civilización humana para seguir existiendo. El antiguo misterio se había convertido en el examen final de la humanidad.
En la vasta extensión del gélido desierto siberiano, donde vientos ancestrales aún traen susurros de tiempos olvidados, la serpiente celestial continúa su eterna vigilia. La criatura que antaño solo existía en testimonios indígenas y relatos de exploradores se ha revelado como el guardián más antiguo de la Tierra, velando por el auge y la caída de las civilizaciones con una paciencia que se mide en épocas geológicas. La humanidad se encuentra en el umbral a que se han acercado innumerables especies antes, el momento en que la capacidad tecnológica se cruza con el potencial evolutivo. La evaluación de la serpiente celestial continúa. Cada pulso electromagnético es un cálculo en una ecuación cuya solución determinará el destino de la civilización. En estaciones de observación remotas a lo largo de Siberia, los científicos monitorean instrumentos que registran la evaluación de la humanidad en tiempo real. Las lecturas fluctúan entre la esperanza y la advertencia, entre la trascendencia y la extinción. Los cazadores de la antigua Siberia conocían la verdad que sus descendientes apenas ahora están descubriendo. Algunos misterios no están destinados a resolverse, pero sobreviven. La serpiente celestial desciende no como leyenda, sino como juicio. La vigilia continúa. Se acerca el veredicto.